les digo, hoy vamos a dar un contexto más general, porque en teoría no viene esto en su examen, pero en su guía sí, así que no supe a qué le hago caso, si al temario de la guía o al temario que viene en la convocatoria. En teoría le tengo que hacer el de la convocatoria, pero por cualquier cosa. Va. A mí me gusta esa definición de historia. Historia es la ciencia que estudia el pasado para aplicarlo en el presente y mejorar el futuro. Es como muy, es una definición que es tenerle mucha confianza a la humanidad, ¿no? Nos vamos a dar más cuenta más adelante, nada más en silencio. Que pues la historia termina repitiéndose más de lo que uno quisiera. Y hay otra definición que es más pesimista, que es la historia es la ciencia que nos muestra cómo los sucesos se repiten y se repiten y se repiten. Eso es como más pesimista. Pero bueno, nosotros en teoría queremos mejorar el futuro, ¿no? Aplicando lo que hemos aprendido en el pasado. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas, muchos sucesos que sí se repiten mucho. Para nosotros poder hacer historia, nos vamos a agarrar de algo que se llaman fuentes históricas. Estas fuentes históricas, pues son datos o cosas que nos van a dar información de esos eventos. Hay de dos tipos, las fuentes directas y las indirectas. Las directas son todo aquello que no es una interpretación, que me está explicando el momento. Pueden ser muchas cosas, pueden ser evidencias del momento, huesos, herramientas, diarios, etc. Algunos de estos datos, algunas de estas fuentes van a ser más confiables o menos confiables, incluso las directas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer historias sobre... por ejemplo, hace poquito vi un video que hablaba del anime en México. Y ya después los creadores de ese video pues hacen de repente charlas y explican un poquito de qué agarraron para hacer ese video. Y entonces, por ejemplo, ellos para ver cuándo es la primera vez que llega el anime, que es la animación japonesa a México y se presenta a la población en general, se fueron a ver TV guías, ¿no? Se fueron a buscar las TV guías a ver cuándo es la primera vez que encuentran anime, ¿no? Y de ahí pues tuvieron que definir qué animes iban a contar como anime y qué animes no, ¿no? Porque por ejemplo, ellos tomaron como el primer anime Astro Boy, ¿no? Que a lo mejor ustedes lo conocen, pero yo personalmente no sabría decirles si hay anime antes de Astro Boy, va, aquí en México. Y entonces ahí se van checando y entonces llega Heidi, llegan un montón más adelante. Y pues eso lo están usando. Tengo otro, un amigo que hace estudios sociales y él quería hacer un rastreo sobre la historia de la comunidad LGBT. Y entonces esta persona, pues bueno, se va a ver en Lecumberri, lo que ahora es el Archivo General de la Nación, pues va a ver desde cuándo hay personas encarceladas por faltas a la moral. Y entre ellos, pues en algún momento se encuentran con el baile de los 41, donde se supone está el yerno de Porfirio Díaz. De ahí se saca más historia. Y entonces el yerno de Porfirio Díaz se sabe que estuvo en esa, ¿no? Y entonces pues buscan si hay más datos sobre pues ese yerno, sobre la homosexualidad. Y por ahí hay, en una entrada del diario de la hija de Porfirio Díaz, un pequeño una entrada donde habla un poquito de que su marido, el yerno de Porfirio, se metía con el caballerango a las caballerizas y que se escuchaba pues, que hacían sus cosas. Y aquí hay gente que se va a enfadar. El caballerango en esa época, en la casa de Porfirio Díaz, era Emiliano Zapata. Entonces hasta se encuentra que Emiliano Zapata tuvo que ver ahí, ¿no? Pero bueno, los hijos y nietos de Zapata dicen que no es cierto eso, que son mentiras, que solo estamos desprestigiando a Emiliano Zapata, pero bueno.
Justamente, ahí podríamos discutir si el diario de la hija de Porfirio Díaz es una fuente directa o indirecta, ¿no? Ahí podríamos discutir, porque pues como que es una interpretación de los ruidos que ella escuchaba, ¿no? Pero bueno, a eso quería llegar, que hay algunas fuentes que es complicado definirlas como si fueran directas o si son indirectas. Y las fuentes indirectas son todo aquello que ya es una interpretación, ¿no? Yo soy una fuente indirecta. Hoy vamos a hablar de mucha historia y ni de broma yo estuve en esa época, ¿no? O sea, yo no soy alguien para explicar el momento desde la vivencia, ¿no? Otras fuentes indirectas son libros normalmente. Todos los historiadores terminan siendo fuentes indirectas. Nosotros podemos ser fuentes indirectas o fuentes directas. Si, por ejemplo, aprovechando lo que pasó ayer, ¿no? Que vinieron peritos. Entre ellos quieren hacer una reconstrucción de la historia. Y entonces se van con fuentes directas e indirectas, ¿no? Y dentro de las fuentes directas suponen que son las personas que estuvimos en ese momento, ¿no? Y entonces pues hacen sus cuestionamientos y cosas así, ¿no? Algo así se le va a hacer a las cosas vivas y muertas, para ver qué nos dan de datos esas fuentes. Creo que eso está al revés. Va. Ok. Para estudiar la historia de la humanidad, vamos a separar la historia en varias edades. La primera edad es la edad prehistórica, que es desde el origen del hombre hasta la invención de la escritura, alrededor del año 3500 antes de nuestra era. O antes de la era común, ¿va? AS es antes de la era común, es la forma laica de decir antes de Cristo. En esta época va a haber la creación del fuego, creación de herramientas, y va a ser el surgimiento de varias creencias, religiones, mitos, todo lo que empezamos a ver un poquito de filosofía el lunes. Vamos a hablar de la Edad Antigua, que es desde la creación de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que ese es en el año 476 antes de la era común, eso ya es después de Cristo. La Edad Media, que es justamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla, o la caída del Imperio Romano de Oriente. Durante esta época va a ser la forma de gobierno va a ser el feudalismo. Vamos a ver qué es el feudalismo. La Edad Moderna, que es desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Durante esta época surge el capitalismo. Y la Edad Contemporánea, que es donde se produce el proceso de industrialización básicamente, que es desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Si se dan cuenta, aquí les estoy explicando un poquito del feudalismo, el capitalismo, porque hay muchas formas de hacer historia. Una de las formas de hacer historia, o de las propuestas en cómo se cree que va a avanzar la historia, es a partir del proceso de producción. Eso tiene que ver con algo que vamos a llamar materialismo histórico, que es una forma de hacer historia que es a partir de fuentes, irnos a fuentes tangibles, no solo a lo que escuchamos, en medida de lo posible, pero además el materialismo histórico, que es propuesta de Marx, va a decir que la historia también va a avanzar conforme el proceso, los medios de producción. El cómo se produce también va a marcar la historia mucho. Tiene cierta coherencia esta visión. Vamos a ver algunas limitaciones que tiene el proceso del materialismo histórico. Aunque Marx, ya lo vamos a ver en historia, en filosofía, va a cambiar un montón la forma de pensar. Personalmente, pese a que yo no soy marxista en el estricto sentido de la palabra, yo considero que gran parte de cómo se puede leer el mundo es a partir del materialismo, es decir, de las cuestiones materiales, que tiene que ver mucho con Marx. Aunque yo no me vaya a definir comunista, creo que muchas cosas que hizo Marx tienen cierto sentido, por lo menos socialmente. Económicamente vamos a ver que hay muchas discusiones, pero bueno, ya llegaremos a eso terminando la historia universal. Entonces, surge el humano y vamos a decir que inician la prehistoria. Esta es una historia evidentemente muy antropocentrista, es decir, se centra en el antros, en el humano, en el hombre, que sería la definición más correcta.
y sí tiene que ver mucho con el hombre en el género, en el sexo, y también es una historia muy eurocentrista, es decir, nos vamos a basar mucho en Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Pese a que no es como que todo lo defina Europa. Si bien nosotros, como fuimos colonia europea, sí nos va a interferir un poco Europa, también nos vamos a dar cuenta que grandes cambios en la historia de Europa tienen que ver porque Asia interviene en la historia de Europa. Personalmente yo pensaría que la historia, si bien inicia en África y todo eso, pienso, y eso es una consideración personal, que tiene mucho más que ver con qué está pasando en Asia que con lo que está pasando en Europa. La historia del mundo sí se define en Europa en los últimos 2 siglos, pero el resto de la historia del humano tiene más definición en Asia que en Europa, ¿no? Surge el humano, inicia la prehistoria. La prehistoria la vamos a separar en 2 grandes procesos. En la era del Paleolítico. Lítico viene de la palabra litis, que significa piedra. ¿Va? Entonces, paleo es viejo, paleolítico la vamos a definir como la piedra vieja. Neo, nuevo, lítico, igual de litis, la piedra nueva. Hay quienes meten una tercera edad que es el mesolítico. No es una edad como muy bien aceptada, hay autores que sí lo manejan y hay quienes no. Meso significa media, es como el proceso de transición entre el paleo y el neo, y así lo definen como, es esa transición. Durante el paleolítico, el humano va a ser mayormente nómada, es decir, nos vamos a estar moviendo de un lado a otro. El humano, aunque ahorita vivimos en espacios más definidos, todavía hay comunidades nómadas. Y uno pensaría que son comunidades muy pequeñas, pero no. Por ejemplo, Mongolia es definido como una población nómada. Y Mongolia es todo un país, ¿no? Al norte de China, al sur de Rusia. Pero son mayormente nómadas. ¿Cómo se va a definir la vida nómada? Vamos a estar en algún lugar geográfico mientras haya alimento. Cuando ya no tengamos alimento, vamos a buscar otro espacio geográfico y nos vamos a mover. En esta época, mayormente vamos a estar viviendo en cuevas, sobre árboles, y eventualmente cuando descubrimos el fuego, alrededor de fogatas. Durante esta época, el humano va a estar al punto de la extinción varias veces. ¿No? Y tiene mucho sentido que casi nos extingamos. Obsérvense, no tenemos garras. Nuestra piel, cualquier cosa la corta, ¿no? Hasta el papel. No somos tan feroces como quisiéramos. Que nos ladre un perro y a ver qué hacemos, ¿no? Por muy pequeño que sea el perro, pues le tenemos cierto respeto, por lo menos. No tenemos pelaje que nos cubra mucho de la intemperie, ¿no? Del frío, ¿no? Así que nos terminamos vistiendo. Nuestros colmillos, si bien son fuertes, no los podemos usar para la caza tampoco, ¿no? Son muy pequeños a comparación de otros animales. Entonces, fuimos animales que como individuos, o sea, si yo me voy a vivir solo en la sociedad, somos muy débiles. Entonces, en esta época también nos vamos a dar cuenta que vivir junto con otros de mi misma especie va a ser una ventaja para mi supervivencia. Vamos a empezar a vivir en conjunto, normalmente en tribus, pero estas tribus tienen que ver mucho con la familia. Es decir, por ejemplo, mi tribu probablemente en este momento sería mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas y yo, ¿no? Ahí está toda nuestra tribu. Hace unos años mi tribu era mucho más grande porque convivíamos mucho más con el resto de mi familia extendida, y pues entonces tenía una tribu enorme, ¿no? De repente se agranda, se hace chiquitas las tribus, es normal. Pero no sé si ustedes han escuchado y se nos ha enseñado que no es lo mejor tener descendencia con nuestra familia, ¿no? Porque es mucho más probable que nuestros hijos nazcan con algún defecto genético, ¿no? En esa época, algo que se hacía, que era común, era un intercambio de mujeres entre tribus. Cuando se encontraban 2 tribus, había de 2. O se robaban a las mujeres de los otros y mataban a los hombres, o eran
menos violentos, y era como yo te doy a mi hija, tú me das a la tuya y vamos, ¿no? Y ya, puede haber diversidad. Eso fue como muy al principio. En esta época igual vivíamos relativamente poco. Ya ver gente mayor a 30 años era raro, ¿no? O sea, yo ya estaría en las últimas de mi vida actualmente si viviera en esa época, ¿no? La mejora de la alimentación y de algunas situaciones de vida han hecho que nuestra posibilidad de vivir más tiempo sea mejor, ¿no? Nos enfermamos menos, tenemos formas de cuidar la enfermedad, y si nos lastimamos podemos descansar. En esta época era complicado, ¿no? Era como, uy, te rompiste la pata, ni modo, aquí te quedaste. Eventualmente vamos a encontrar lo que es la agricultura, ¿no? Y justamente cuando empezamos a tener agricultura, pues ya no me conviene estar cambiándome de lugar en lugar, porque primero tengo que cuidar lo que estoy sembrando, y segundo, el poder sembrar me va a permitir vivir más tiempo en un solo lugar. Vamos a hacer entonces, hacia el final del Paleolítico, la transición de nómadas a sedentarios. Otra situación, de repente nos hacen creer que nosotros como humanos siempre fuimos los grandes cazadores, y no. Durante años nosotros comíamos básicamente puras plantas, y si teníamos mucha suerte, animales que encontrábamos muertos. Es decir, éramos carroñeros, recolectores y carroñeros. Poco a poco, la proteína de la carroña, es decir, de los animales muertos, los pudimos ir consumiendo mejor, y nos permitió que desarrolláramos más el cerebro, y eso nos va a permitir también empezar a generar más herramientas. Y a partir de que generamos herramientas vamos a empezar a volvernos cazadores. Volvernos como que siempre fuimos cazadores, ¿verdad? De ahí, justamente con la agricultura, van a ser lo que vamos a llamar el Neolítico. Durante esta época vamos a tener mejoras en la forma de hacer herramientas. Durante el Neolítico se va a dar algo que se va a llamar la Edad del Bronce. Vamos a poder no solo hacer herramientas con piedra, sino también vamos a poder empezar a desarrollar herramientas con metales. El bronce en específico es un metal que no necesita gran calor. Por lo tanto, las primeras herramientas que no son de piedra ni de madera va a ser el bronce, que van a dar herramientas más duraderas. ¿Va a durar más? Más duraderas. Y por lo mismo vamos a empezar a desarrollar una forma de civilización distinta. Justamente en el Neolítico vamos a empezar a congregarnos ya en pequeñas ciudades, en pequeños poblados, donde ya no solo va a ser la relación consanguínea la que nos va a unir, sino ya otras situaciones. Justamente con la agricultura, en la prehistoria, eventualmente vamos a tener más tiempo y va a surgir la escritura, y con la escritura vamos a decir que nace la historia, porque ya vamos a tener, además de herramientas y cosas materiales, vamos a empezar a dejar rastro de lo que está pasando. O sea, todo lo que sabemos antes de la prehistoria es a partir de heridas en los huesos, de restos humanos que hemos encontrado y cómo nos imaginamos que es la vida. A partir de aquí, cuando ya empezamos a dejar rastro, ya podemos empezar a hacer una mejor forma de rastrear nuestra historia, y por eso la vamos a llamar historia a este proceso. Entonces, una de las formas de hacer historia en algún momento con los griegos va a ser que, y esto viene de los griegos, solo podemos hacer historia con lo que se escribe. Y no sé si en algún momento, sobre todo en la secundaria, nos dicen eso, que nosotros, como para dejar trascendencia, tenemos que tener un hijo, sembrar un árbol y hacer un libro, ¿no? Justamente como para dejar rastro de nosotros. Rastro genético, rastro biológico y rastro histórico, ¿no? Pues esa es como la propuesta que hay. Durante la Edad Antigua va a crecer mucho las poblaciones y vamos a generar civilizaciones. Vamos a conocer 4 civilizaciones agrícolas principalmente. ¿En qué se relacionan las civilizaciones agrícolas? Primero van a tener religiones politeístas, es decir, muchos dioses. Principalmente sus religiones tienen que ver con sus antepasados y con la naturaleza.
No vamos a tener el dios del fuego, el dios del viento, el dios de la lluvia. También como parte de los dioses en algún momento van a entrar nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros muertos, como una forma de protección y de intervención con los demás dioses. Van a tener una organización que vamos a llamar teocrática militar. Es decir, quienes van a gobernar van a ser teo, también tiene que ver con Dios. Teocratos es la organización de Dios, es decir, los sacerdotes y los militares, ¿no? Es decir, que tenga la fuerza física y la fuerza mental, van a ser, para infundir miedo por lo menos, van a ser los que van a controlar las poblaciones principalmente. Van a tener una economía esclavista. Aquí vamos a poner un poco entre comillas lo de esclavista. Si bien sí va a haber esclavos, a veces uno se imagina el esclavismo de formas muy cruentas. Y muchas veces el esclavismo tiene que ver con deudas. Entonces tú te volvías esclavo de alguien porque te endeudabas con él. Te podías endeudar de muchas formas, no solo con préstamo de dinero, sino también por algunas situaciones que vamos a ver más adelante. Y entonces una forma de pagar tus deudas es volviéndote esclavo tú y tu descendencia. De hecho, si alguno de ustedes es cristiano, judío o musulmán y lee el Génesis termina con el Éxodo, que es la salida de los judíos de Egipto. Según la Biblia, los judíos estaban como esclavos por una deuda con los egipcios, ¿va? Con José el Soñador y cosas así. Entonces, vamos a poner un poquito entre comillas el esclavismo. Sí, es como cuando tú eres esclavo dependes completamente de tu señor. Esa va a ser la característica. Todo lo que produces es del señor, que es tu amo. Y el amo solo tiene como obligación mantenerte vivo. Es todo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que esa forma de economía se parece mucho a lo que tenemos ahora. Y como que nunca ha cambiado. Por eso les digo, a veces creemos que es como más cruento. Y la cuarta característica común están cerca de ríos. Las civilizaciones antiguas que vamos a ver se van a desarrollar cerca de ríos. Otra cosa, la historia no es tan lineal como creemos. Yo se las voy a contar bien lineal, pero no es así. Y no siempre pasa todo en todos lados al mismo tiempo, como en la película, ¿no? Aunque, por ejemplo, actualmente hay civilizaciones en el Amazonas y en África que podríamos definir que siguen viviendo en la prehistoria, ¿no? En el Neolítico, en el Paleolítico. Mientras en Europa se está dando la Edad Media, en América podríamos definir que estamos cerca de lo que se parece a la Edad Antigua de Europa, ¿va? Y aunque en Europa y América estemos viviendo el liberalismo, en Asia todavía va a haber muchas cuestiones cercanas al feudalismo, a la Edad Media. Es decir, la historia no va a avanzar en todo el mundo al mismo tiempo, a la misma velocidad. La historia se va desarrollando a distintas velocidades, en distintos momentos, y a veces se regresa. Ok. Primera civilización que vamos a ver. Mesopotamia. Es la civilización más vieja o más antigua de la que tenemos registro, con gran tamaño. Mesopotamia se va a dar en lo que actualmente es Irán e Irak. Arribita de la península árabe, ¿va? Aquí va a estar Mesopotamia. Se va a dar alrededor de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. El Tigris es el de acá arribita, Éufrates pasa por aquí abajito. ¿Vas? De hecho, Mesopotamia significa ciudad entre dos ríos. La vamos a definir como la cuna de la civilización. Gran parte de los mitos que nosotros tenemos en la actualidad vienen de Mesopotamia. Si ustedes leen los mitos mesopotámicos, van a aparecer algunos mitos a Hércules, por ejemplo. Va a haber otros mitos que se van a parecer a lo que nosotros definimos como el Génesis. De hecho, hay quienes dirían que el jardín del Edén, del Génesis,
es Mesopotamia. E incluso en la mitología mesopotámica está, si mal no recuerdo, es Gilgamesh, que se parece mucho a Cristo. Va a morir, va a resucitar, va a hacer milagros. En Egipto también va a haber algo muy parecido a Cristo, ¿va? Entonces, nuestros mitos tienen muchas referencias de Mesopotamia. La primera ciudad grande va a ser la ciudad de Ur, que es la ciudad principal de Mesopotamia. Son varias civilizaciones mesopotamias, ¿va? Se va a dar el código Hammurabi, que es el primer sistema de leyes que tenemos registro, que es un sistema de leyes que vamos a llamar que no es punitivo. ¿A qué me refiero con un sistema de leyes punitivo? Por ejemplo, si a mí me roban, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que si agarran a quien me robó, lo más probable es que llegue a la cárcel, ¿no? O una multa o algo así. Y se acabó, ¿no? Pero, por ejemplo, suponga que un niño, alguien le mata a su papá. Y entonces el castigo del asesino va a ser ir a la cárcel. ¿De qué le sirve al niño que el asesino está en la cárcel? Ya perdió su sustento. Lo que va a hacer el código de Hammurabi va a ser un sistema de leyes que va a tratar de recuperar el daño hecho. Es decir, un sistema de justicia que vamos a llamar actualmente como restaurativo. Es decir, si hacemos un daño, no sirve de nada meter a alguien a la cárcel, tiene que restaurar el daño hecho. Y ahí vamos a encontrar leyes bien bonitas como: si por alguna razón tus animales escapan y se comen el plantío de tu vecino, tienes que dar la mitad de tu producción de ese año y la mitad de tus animales a tu vecino para que él pueda sobrevivir. Si por alguna razón hiciste algo que terminó en que tu vecino se fracture, lo que vas a tener que hacer es cuidar a tu vecino y darle parte de tu producción agrícola al vecino. Porque pues a lo mejor no solo es que el vecino tiene que sustentarse a él, sino también a su familia, ¿no? Entonces, gran parte del sistema de Hammurabi tiene que ver con eso, pero también hay leyes cercanas al ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso es más cristiano. Es la ley mosaica. Va a haber una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es los jardines colgantes de Mesopotamia, que más o menos nos imaginamos que son así. No sobreviven, no tenemos registro más allá de algunos versos en algunos libros de cómo era, pero es un jardín a varios pisos, y en ese jardín habían plantas que no solo eran de esa zona, sino que eran de más profundo hacia Asia, de África y de Europa, ¿no? Evidentemente es jardín de reyes eso, ¿no? Porque ¿quién iba a poder mantener eso? Van a tener algo que vamos a llamar escritura cuneiforme, que es básicamente, ellos escribían con palitos sobre arcilla, y van a tener rotación de cultivos. También de aquí de Mesopotamia vamos a tener la base de numeración 12, que tiene que ver con los signos del zodiaco, por eso son 12. Ellos ya van a hacer astronomía un poquito de astrología, y los signos del zodiaco básicamente vienen de Mesopotamia, esa idea. Los nombres son más egipcios, pero bueno, son de Mesopotamia, la idea de pensar el año conforme a constelaciones. Egipto, segunda civilización del mundo antiguo, se va a dar alrededor del río Nilo. Ay, se me cayó el celular. Disculpen. Se va a dar alrededor del río Nilo. Van a generar las pirámides de Giza. Las más conocidas son Keops, Kefren y Miserino, pero hay un montón de pirámides. Esos son del Egipto más antiguo, las pirámides, porque eventualmente se van a quedar sin piedras para hacer pirámides y ya no van a hacer esos monumentos por eso. Van a tener el embalsamado de cuerpos. Lo que actualmente se hace con los muertos, que es embalsamarlos, viene desde los egipcios. Ellos además van a momificar, que básicamente va a ser pues, vendarlos y hacer de los sarcófagos. Pero ya ellos ya se daban cuenta que si querían preservar el cuerpo un poco más, tenían que quitar sobre todo la sangre. Y para los faraones, que eran pues, los reyes egipcios, se quitaban corazón, cerebro,
pulmones y riñones y se ofrendían a los dioses. Van a generar hacia el final los egipcios, van a hacer la biblioteca de Alejandría. Los egipcios es una civilización de 5000 años. Su última faraona, que va a ser Cleopatra, está más cerca de nosotros que de las pirámides de Egipto. Es muy largo la historia de Egipto como para poder tratar de resumirla, ¿no? Básicamente, Egipto va a seguir viviendo hasta casi la Edad Media, ¿no? Desde la Edad Antigua, casi Egipto va a sobrevivir toda la Edad Antigua. Y van a ser los constructores de los primeros barcos, que es como creemos que llevaban las piedras, porque llegaban del Alto Egipto, que es el sur de Egipto, las piedras, hasta el Bajo Egipto, ¿no? Sí, nada más en silencio. No solo las pirámides son las únicas cosas super padres de los egipcios, van a hacer muchos templos. Por ejemplo, el Valle de los Reyes es donde más momias han encontrado, por eso se llama así. Ese realmente es el cementerio de los faraones. Las pirámides son poquitos faraones, los que hay ahí son 6, ¿no? Keops, Micerino y Kefren, y esas 3 chiquitas que se ven aquí enfrente. Pero gran parte de los faraones van a estar en el Valle de los Reyes. Karnak, que si ustedes vieron La Momia, la película de la momia, pues va a ser Karnak lo que se ve ahí, ¿no? El templo de Karnak. Y pues bueno, también hay muchos mitos alrededor, ¿no? El libro de los muertos, todo eso son mitos, no existen. Pero hicieron muy buen marketing para eso. India, tercera civilización del mundo antiguo, se va a dar entre el río Ganges y el río Indo. El río Indo básicamente va a ser un río más pensado a la agricultura, y el Ganges es un río más pensado, o que ellos lo terminan pensando para ceremonias. De hecho, si ustedes van a India, actualmente todavía pueden encontrar muertos en el Ganges, porque cuando muere alguien, ahí los echan. Es como el río de los remedios, por aquí no es ceremonial. Ellos ya van a construir baños y drenajes públicos, que va a ser un desarrollo muy avanzado. El Taj Mahal, el Taj Mahal, una de las tumbas más bonitas y más visitadas del mundo. Los números que actualmente nosotros utilizamos vienen de la India, son los números indoarábigos, y su forma de organización de la India tiene que ver con esta escultura. Esta escultura representa la religión hindú. Los hindús son los que practican el hinduismo. No todas las personas de India son hindúes, ¿va? Hay otras religiones. La mayoría son hindúes por cuestiones políticas. Y por ejemplo, en esta estatua se representa la religión Brahma, y al mismo tiempo se va a representar el sistema de castas indio. Las cabezas tienen que ver con los sacerdotes, profesores, son los gobernantes. Los brazos tienen que ver con los guerreros y los gobernantes de provincias. Las piernas tienen que ver con comerciantes y granjeros. Los pies van a ser los obreros, y la última casta, que son los intocables, es la sombra del Estado. Actualmente este sistema de castas, pese a que se ha ido tratando de romper un poco, sigue siendo muy rígido en la India. Actualmente sigue existiendo la casta de los intocables, por ejemplo, ¿no? Y a ellos no se les ve, no se les toca, no se les habla. Básicamente toda India les hace la ley del hielo. Estos son como los esclavos. Y la última cultura del mundo antiguo, China. China se desarrolla alrededor de los ríos amarillo y azul, el Huanghe y el Yangtze. Esto de los nombres de los ríos tienen color porque el río amarillo es un río que lleva mucho barro, y entonces se ve amarillento el río, ¿no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, imágenes de cuando hay tsunamis, cómo se ve que se está llevando todo y justamente se ve amarilla el agua, ¿no? Bueno, si ustedes algún día ven,
No se los recomiendo porque siempre son imágenes dolorosas o de inundaciones que se ve cómo se lleva la población. Se ve amarillo, ¿no? Porque se lleva un montón de cosas. Pues algo así se ve el río Wanghe. Y el azul, como es un río más cristalino, pues ahí se ve azul, por eso le pusieron el río azul. Básicamente, China va a estar sobreviviendo entre esos dos ríos durante un gran tiempo. Van a inventar el arado de hierro, carretillas y algunas otras máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora, la seda, especias, tanto de la India como en China va a haber un montón. Los soldados de terracota y la gran muralla china son igual, grandes esculturas de esa época. La muralla china básicamente se va a dar en el norte de China, tratando de separar a los mongoles del resto de China como una forma de protección. Se ve en Mulan, ¿no? Como los mongoles están ahí. Y los soldados de terracota, que los hizo un emperador para su muerte, su tumba. Son aproximadamente 7,000 soldados de terracota y a lo más puedes encontrar 7 soldados iguales, ¿no? Es un sistema, cuando lo hicieron a partir de moldes en varias posiciones, y entonces se cree que como con unos 20, 30 moldes hicieron todos, solo que los armaron pues, distinto. Es un sistema muy industrializado, el de los soldados de terracota. Actualmente, si alguno tiene la suerte de ir a China, puede visitarlos. No sé si pueden caminar en medio, pero los pueden ver desde arriba. Si voy muy rápido, me detienen. ¿Qué más? En algún momento, justamente, China se va a aislar del mundo hasta aproximadamente la Edad Media, que va a llegar Marco Polo. Y pues ya, va a conocer China, ahí no se va a abrir China. China va a terminar abriéndose al mundo después de la guerra del opio que va a tener contra Inglaterra. Inglaterra le dijo, ¿comercias conmigo? No, bueno, te van mis drogas. Se empezaron a morir sus jóvenes y entonces va a hacer una negociación con los ingleses para que dejen de mandar opio y pues iban a empezar a negociar y pues por eso Taiwán va a ser parte de Inglaterra, ¿no? Ese problema. Y pues miren, no es como que quiera defender a China, pero igual Occidente ahorita con qué cara les dice que ¿por qué nos mandan drogas, no? Pero bueno. Ok. En el Mediterráneo van a haber varias civilizaciones importantes. De las más importantes van a ser los fenicios, que se van a dar en lo que actualmente es Palestina. Van a ser grandes navegantes. Los fenicios no van a buscar conquistar territorio ni expandir sus espacios, a diferencia de las otras 4 civilizaciones que vimos que van a ir creciendo. Ellos más bien les va a importar hacer comercio, son los grandes comerciantes del mundo antiguo. Ellos van a ser grandes navegantes y todos los triangulitos que ven ahí van a ser ciudades portuarias, es decir, van a ser puertos donde van a llevar lo que comercien de las otras ciudades y van a ser grandes fortalezas. A ellos les interesa el comercio. ¿Cuál es su interés? No lo sé. Van a generar las primeras monedas, los fenicios, y algo muy importante, la tintura morada. Van a ser los primeros que van a poderle dar color a las prendas. Lo van a hacer con veneno de algunos caracoles. Justo por eso va a ser muy caro hacer estas tinturas, porque tienen que agarrar caracoles venenosos del mar, sacarlos, entonces pues, muchos morían simplemente con sacarlos, después abrirlos y machacarlos. Ese es otro proceso que igual va a ser peligroso, y durante el proceso de teñido va a morir gente, y al final, para terminar de teñir, con la poca tintura que van a poder sacar de los caracoles, van a orinar sobre ella y van a meter las telas. Entonces, la orina va a ser muy útil durante mucho tiempo. De hecho, hasta todavía el siglo XIX se va a seguir limpiando la ropa con orina. Y bueno,
los griegos. Déjenme ver si hay algo más de aquí. Los griegos va a ser otra civilización que también se va a dar en el Mediterráneo, en esta zona en específico. De ahí pues vamos a ver más, ya estuvimos viendo un poco de su filosofía. Las ciudades más importantes que van a tratar de pelearse por ser la ciudad más importantes va a ser Esparta y Atenas. Si ustedes ven en la película de 300, van a ver cómo los persas van a llegar a conquistar Grecia. Básicamente la película de los 300 es como es de trasfondo, es la conquista de los espartanos a Grecia, digo de los persas a Grecia. Hasta ese momento va a ser cuando Atenas y Esparta van a hacer una tregua para tratar de combatir a los persas, pero van a terminar perdiendo y los persas los van a conquistar. Pues va a ser interesante saber un poquito más de la historia de los griegos a posterior, pero pues bueno, es mucho para detenerlo. Y de ahí, los griegos, justamente como hacen filosofía y son más educados, se les va a tener ese reconocimiento. Los romanos van a terminar van a conquistar el espacio griego después, y van a decirse herederos de los griegos. Y gran parte de la mitología romana tiene que ver con la mitología griega. Solo le cambian un poquito el nombre y algunas cuestiones sociales, pero es muy parecida. Roma se va a dar con el mito fundacional de Rómulo y Remo. Dos niños que, dependiendo del mito que ustedes lean, pueden ser hijos de dioses o personas muy queridas por los dioses. Y justo como van a ser abandonados en medio de lo que ahora es Italia, zona boscosa, pues una loba los va a criar. Van a crecer y se van a volver fuertes. ¿Cómo dijo que se llama? Rómulo y Remo. Pero no puede haber dos reyes en una ciudad. Y los hermanos se van a pelear. Va a ganar Rómulo y a la ciudad le va a poner Roma. Justo para generar la ciudad de Roma va a ser un poquito complicadillo. Y van a tratar de acercar gente a su ciudad. La primera forma en cómo van a acercar gente va a ser yendo a las ciudades aledañas y van a decir: vénganse a mi ciudad, aquí va a haber mujerzuelas y juegos de azar. Pues va a haber muchos hombres que van a decir: ah, pues sí, vamos. Y cuando lleguen, pues ni mujerzuelas ni juegos de azar. Y entonces, como no van a llegar mujeres, porque pues no le ofreciste nada a las mujeres, le ofreciste cosas a los hombres, pues van a empezar entonces a ir a las otras ciudades a robar mujeres. De esta primera fase de Roma van a surgir los patricios. Patricios vienen de la palabra pater, que significarían como los padres fundadores de Roma. Van a ser la clase noble, los patricios. Van a ser básicamente los nobles, los nobilitas. Va a haber, al principio, Roma se va a definir como una monarquía. Va a haber 5 reyes que van a ser muy desprestigiados después, ¿no? Entonces, la monarquía romana va a durar un poco y va a caer porque durante esa época los únicos que decían que iba a pasar eran los nobles, los patricios. Ellos iban a gobernar con el Senado, que son aproximadamente 300 nobles que van a gobernar toda Roma. De la idea del Senado es que va a surgir pues, el Senado también, nuestra forma de gobierno. Durante los reinados, la plebe, que van a ser los comerciantes, la gente que llegó ahí, pero que va a tener recursos, pero pues como no es de los nobles, pues van a ser como de segunda clase, se van a enojar porque van a decir: ah, nosotros estamos haciendo que Roma crezca y no me tomas en cuenta a mí. Se van a levantar en armas y va a caer la monarquía romana y se va a empezar a hacer la República Romana. La idea de la República es que
los plebeyos, la plebe, el pueblo, van a elegir quién va a gobernar, pero va a tener como contrapeso al Senado, y el Senado además también va a decir si sí o si no es apto esa persona para gobernar. Se van a dar cuenta que conforme les voy a hablar de los sistemas políticos, no hay nada nuevo bajo el sol. Actualmente tenemos como la discusión en México sobre la reforma judicial, sobre cómo elegimos y cómo no. Pues básicamente estamos regresando a esa época, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que nos van a decir a quiénes podemos votar? El poder legislativo, entre ellos el Senado, el poder judicial y el poder ejecutivo. O esa era la propuesta, que entre ellos eligieran personas para votar. Y entonces el pueblo, la plebe, elija quiénes van a ser los juzgadores. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Vamos a ver cómo la historia se repite y se repite. Entonces, uno está destinado a ver cómo se repite la historia. Y la República va a ser muy exitosa durante Roma, la República Romana va a ser muy exitosa, va a haber muchos gobernantes, va a crecer mucho Roma va a llegar a ser todo lo que ven de verde, la República Romana. La República Romana va a ser todo lo que va a llegar en verde, ¿se dan cuenta? Básicamente toda la península ibérica, todo el sur de Europa, Grecia, lo que actualmente sería Turquía, un poco de lo que actualmente sería Palestina, parte del norte de África. Pero ¿qué va a pasar? Otra rebelión. Si ustedes han visto la película de Espartaco o de Gladiador, ¿es lo mismo? Espartaco es Gladiador. Justamente los esclavos van a hacer una rebelión contra la República. Porque va a decir, ¿y nosotros por qué no podemos intervenir aquí en el gobierno? Y pues todo lo que se le va a hacer a los esclavos tampoco va a estar chido, y se van a levantar en armas contra la República y va a caer, ¿no? Básicamente, si ustedes ven la película de Gladiador, ven el inicio de eso. Va a caer la República Romana, y entonces se van a poner de acuerdo y se va a generar una forma de gobierno que se llama el triunvirato. El triunvirato, la idea es que van a gobernar 3 personas. Una persona elegida por esclavos, una persona elegida por plebeyos y una persona elegida por los patricios. Y entre estas 3 personas se van a poner de acuerdo y van a gobernar toda Roma. ¿Qué va a pasar? En el primer triunvirato va a estar Julio. Julio va a ser querido por las 3 partes, va a ser un gran conquistador. Él va a ser básicamente el que conquista el norte de África, que está en verde, y justamente como es muy querido por todo el mundo, las otras 2 partes del triunvirato van a decir, ¿saben qué? Yo no puedo controlar a ese señor, voy a abdicar a favor de él, y va a ser el primer César. Todavía no se le daba el título de César, pero va a ser el primer emperador romano, después de la República. Durante su gobierno va a terminar de conquistar básicamente el norte de Europa hasta el Egipto. Va a morir y se va a hacer un segundo triunvirato. En ese triunvirato van a estar 3 personas, de esas 3 las más importantes van a ser Octavio y Augusto. Ellos van a querer hacer lo que hizo Julio, ¿no? Es como de, si él pudo gobernar solo, yo también puedo. Pero pues en ese momento Julio era muy querido por todos, fue algo que se dio más o menos fácil. Aquí estas 2 personas, tanto Octavio como Augusto, no van a ser tan fuertes como para controlar a los otros 2 miembros del triunvirato, y entonces van a empezar a hacer una guerra entre Augusto y Octavio. Octavio va a ser amante de Cleopatra, y entonces Octavio, como ve que está perdiendo la guerra, se va a ir a Egipto a resguardar. Augusto se va a enterar, va a llegar a Egipto, va a conquistar Egipto y va a matar a Cleopatra y Octavio, y él va a subir al poder. Julio fue tan querido en su momento que por eso tenemos el mes de julio, ¿no? El mes de julio viene por Julio César, y pues César Augusto va a decir, pues yo también quiero ser igual de chido que Julio, yo también quiero mi mes.
Vamos a tener el mes de agosto, después de julio. Después ya nadie quiso su mes, por suerte. No, imagínense cuántos meses íbamos a tener. Va a seguir creciendo el dominio de Roma hasta aproximadamente el siglo III. En el siglo III, de una zona de acá, va a haber una religión bien conflictiva. Va a empezar a surgir. Y va a empezar a tener muchos seguidores, ¿no? Lo que actualmente lo que en ese momento se llama el cristianismo. Y pues después vamos a ver qué pasa con el cristianismo. En el siglo III ya va a ser tan complicado controlar a los cristianos que el rey Constantino va a decir, se va a bautizar, va a hacer que Roma sea cristiana, todavía no es católica en ese momento, el catolicismo todavía no existe en ese momento, y entonces toda Roma va a ser cristiana y se va a luchar contra las religiones paganas. Va a seguir creciendo Roma y va a llegar a todo lo que ven en naranja por ahí del siglo IV, casi llegar al siglo V. Si dan cuenta, es un montón de territorio, y que una persona tenga que controlar a todo va a ser complicado, así que se va a partir a Roma en dos, en el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente. Constantino va a ser quien va a hacer esa división también, y pues él va a decir, yo me quedo con el Imperio Romano de Oriente y voy a fundar mi ciudad, la ciudad de Constantinopla. Esa va a ser la capital. En el Imperio Romano de Occidente, como se queda Roma va a ser la capital, pues, del Imperio Romano de Occidente, y se van a mantener esos dos imperios diciéndole, cada quien sus problemas, si podemos nos ayudamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema? Desde el norte de Europa van a llegar los salvajes. Siempre a todo el mundo les dicen salvajes los que no son de su cultura. Entonces van a empezar a asediar el norte de Roma, sobre todo el Imperio Romano de Occidente. Y el Islam, religión que van a hacer en la península arábiga, es decir, en la botita de acá, de Santa Claus, también va a empezar a pelear el norte de África, el sur del Imperio Romano, y también va a empezar a atacar. No va a soportar, así que no soportó. Y el primer imperio que va a caer va a ser el Imperio Romano de Occidente, por el ataque de musulmanes y de los salvajes, que son básicamente los germanos. Y va a caer Roma en el siglo V. Y aquí vamos a decir que acaba la Edad Antigua, va a iniciar la Edad Media. Vamos a dar pausa hasta aquí, ¿va? ¿En qué siglo cae? Siglo V de nuestra era. La Edad Media va a durar del siglo V al XV y se da con la caída de Roma. Nos vamos a dejar hasta aquí. Ya dentro de 8 días vemos qué es eso que vamos a llamar la Edad Media. ¿Y qué va a estar pasando en esa Edad Media? Es muy interesante. Entonces, cosas que quiero que queden por ahí. Roma se va a decir heredera de los griegos. Entonces, básicamente ellos dicen que su república romana tiene que ver con la república griega que va a definir Aristóteles. No, Platón, en el libro de la República. Ya lo vemos el lunes en filosofía. ¿Qué pasó? Todo eso. ¿Va? Y pues bueno, tiene muchos claros oscuros la Edad Media. No es tan mala como la creemos, pero bueno. Vamos a dar una pausa aquí en vivo y vamos a matemáticas. Vamos a respirar tantito. Ok.